Contexto político es la etiqueta esta tarde en nuestro espacio. También recuerden que esta entrevista pueden encontrarla en nuestro canal en YouTube, en Contexto con Carlos Peñalosa. Pueden ubicarnos así, también en las redes sociales, @Carlos Peñalosa, @En Contexto Piso. Y Pablo Quintero es nuestro invitado esta tarde, con quien estamos conversando sobre el panorama político de cara a las elecciones del 21 de noviembre, de cara a lo que han sido los acuerdos que ya se han suscrito parcialmente en este nuevo acercamiento entre gobierno y oposición bajo el acompañamiento del Reino de Noruega. Pero dejábamos una idea en el aire y tenía que ver con la oposición venezolana. Hoy existe una oposición en Venezuela porque en este mismo camino de 3 años de participar, no participar, se dieron fracturas internas, se judicializaron partidos, se hicieron señalamientos de que quien participara es un alacrán, quien participe es colaboracionista, quien participe le hace el juego al gobierno, y hoy esos actores están participando. Esto nos lleva a entender, a hacernos el interrogante de si hoy nuevamente existe una sola oposición o seguimos teniendo distintas oposiciones. No, en Venezuela siempre han existido muchas oposiciones. Hay una oposición quizás más mediática que otra. Hay una oposición con más reconocimiento internacional que otro. Eso no significa que la oposición que no es más mediática y no es más reconocida no es oposición. Así como en el chavismo hay muchas facciones, en la oposición hay muchas divisiones también y muchos grupos que siguen siendo opositores, quieren llegar al poder. Todo el que es oposición es porque le hace frente al gobierno, aspira a una transición hacia el poder. En este caso, en Venezuela, lamentablemente vemos que muchos políticos se han tenido que tragar sus propias palabras. Algunos los acusaron de alacranes, otros los acusaron de cohabitadores, colaboracionistas, y hoy en día vemos que muchos entonces son cohabitadores, alacranes y colaboracionistas porque algunos están en México negociando y otros van a votar en las elecciones o son candidatos. Entonces, por eso yo siempre pienso que la moderación en política y las palabras tienen que medirse muy bien, porque tú nunca sabes en política dónde vas a terminar. Entonces, ¿qué es importante dentro de todo esto? Bueno, en primer lugar, entender que el chavismo, nos guste o no, en términos de análisis, ha sido coherente. ¿Coherente en qué sentido? Siempre ha defendido la lucha electoral. De algún momento tienen una narrativa, un relato que ofrecerle al venezolano donde pueden vender fácilmente después del 21 de noviembre que atravesaron las sanciones, atravesaron un COVID-19, hicieron gestión con muchas dificultades económicas y se fueron a unas elecciones del 21 de noviembre donde hay candidatos opositores. Y estamos viendo candidatos opositores que ofrecieron una salida por la vía de la fuerza. Así es. Y no solamente eso, también pueden vender el hecho de que se dio una mesa de negociación en México y sentaron incluso a uno de los opositores más radicales que Freddy Guevara, ¿okay? En términos discursivos. Entonces, yo creo que ante esta realidad... O incluso que firmaron un acuerdo donde reconocen a un gobierno que dicen que no existe. Exactamente, hay un reconocimiento de parte y parte donde la plataforma unitaria reconoce que hay un gobierno en Venezuela, un gobierno que controla el poder, que es el gobierno de Nicolás Maduro, y el gobierno reconoce que hay una oposición. Por lo tanto, la idea de gobierno interino o gobierno de redes sociales desaparece de cajón. Entonces, son realidades, Carlos, que hay que empezar a asimilar. El ciudadano quizás que está en las calles no entiende muchas de estas cosas, producto de varias variables. La primera, la desinformación, la mala información, el desgaste físico y emocional, la desesperanza aprendida. Es decir, la gente no está en el tablero político, la gente está en su tablero social. Un tablero social que es el tablero de qué hay para comer, cuánto estoy ganando, los chamos van al colegio, tengo que pagar la luz, cuántos dólares me está entrando en el bolsillo, cómo está el precio de los productos de la cesta básica. Esa es la conversación del ciudadano de hoy en día. La conversación del político es, bueno, quiero llegar al poder, cómo hago para aspirar, dónde me inscribo, cuál es la tarjeta, si me sancionan o no me sancionan. Ese es el discurso político. Entonces, ¿cómo se combinan estas dos cosas para regresarle utilidad a la política y para que la gente sienta que el político vale la pena? Y que el político votar vale la pena. Que votar vale la pena y que la política es un camino necesario para conducir a algunos cambios en Venezuela. ¿Y qué pasa con el PSUV? Rápidamente nos toca despedir lamentablemente. ¿Qué pasa con el PSUV? Porque si bien ha mencionado nuestro invitado, el PSUV ha sido coherente en el discurso. Pero particularmente esta vez, el Partido Socialista Unido de Venezuela hizo unas primarias abiertas en donde reseñan otros medios también, y lo que se ha visto es que tal vez esa cohesión y esa unidad no es tan fuerte como se ha planteado. Estructuras donde se ha manifestado el rechazo a las decisiones del partido ya en la plena mayor en Caracas, o incluso donde se han enfrentado grupos políticos que pertenecen al mismo municipio o al mismo estado. Bueno, brevemente vimos que en las primarias se enfrentaron algunas facciones, la facción de los ojitos de Chávez versus la facción del Drácula o el murciélago.
Y vemos que ese enfrentamiento es normal, Carlos, porque hay algunos sectores que extrañan el legado de Chávez, eso que llaman el legado, están nostálgicos, quieren retomar algunas políticas del expresidente, y otros que son un poco más disciplinados a la élite que hoy en día gobierna en Miraflores. Eso es normal. Ahora bien, cuestionar la legitimidad o no de ese proceso yo creo que es muy peligroso por lo siguiente, porque por lo menos el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene un justificativo de que se sometieron a unas primarias para escoger a sus candidatos, que a algunos les pareció injusto, otros no. Eso es otro debate. Pero lo importante que está sobre la mesa y lo que pueden vender a nivel de relato es que hay unas elecciones primarias y en la oposición no ocurre, o no, ese no es el caso. Bien, Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Contexto. También ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos en las redes sociales. @Carlos Peñalosa, @En Contexto Episodio y nuestras cuentas. También pueden ubicar esta entrevista en nuestro canal en YouTube. Como siempre, gracias por acompañarnos estos 30 minutos. Será hasta mañana nuevamente. Yo creo que no te dejé hablar, chamo. No vale, ¿no? Está bien. No te dejé La ni idea es que hables preguntarme. tú eres